Buenas noches, les saluda el licenciado Eduardo Mundo Blanco, director de auditoría de Blanco Urquía Asociados, CEPROF SADCB. Quiero contribuir con el aprendizaje de los colegas referente a un tema no muy común en el medio empresarial, y a esto se le llama Contraloría. Cuando hablamos de Contraloría, estamos hablando a nivel empresarial, en el ámbito privado y en el ámbito fiscal. Esto está principalmente regulado en el ámbito privado, está regulado por la Junta de Directores, que es lo que nosotros le denominamos jurídicamente el pacto social. Principalmente esto se refiere a empresas grandes a nivel monetario, a nivel de activos. Y cuando hablamos de el nivel fiscal, estoy hablando de la Contraloría General de la República, en este caso la Corte de Cuentas de la República. Cuando hablamos de la Corte de Cuentas de la República, esto está regulado por la Constitución de la República en los artículos del 195 al 199. Quiere decir que en el artículo 195 específicamente está el plan de trabajo de la Corte de Cuentas de la República. Y decimos que es el máximo organismo de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar un buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas. Eso lo pueden revisar cada uno de los interesados en los artículos de la Constitución de la República. Mi primera sugerencia que yo les doy es: grábense el artículo 1 del Código Civil, porque cuando nosotros ya en este caso entramos a la Corte de Cuentas de la República, yo debo de saber que debo de manejar todo el ámbito jurídico que estipula la Carta Magna, o sea, nuestra Constitución de la República. Y me refiero al artículo 1 del Código Civil, que reza de la siguiente manera: leyes de la Declaración de la Voluntad Soberana que, manifestada en forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe y permite. Debemos de tener presente que la función del control en las organizaciones, me voy a referir a los dos ámbitos, privado y público, le corresponde a las entidades que ejercen el control. En este caso es el contralor a nivel privado, y en el caso del ámbito fiscal le corresponde a tres grandes entidades: a la Corte de Cuentas de la República en primer nivel, a todas las unidades de auditoría interna que les corresponde vigilar y supervisar todo lo relacionado con las funciones del control. Además, le corresponde a las auditorías externas que auditan las organizaciones dependientes del Estado. Quiere decir que lo primerito que debemos de tener presente es que tanto la Corte de Cuentas de la República como el contralor a nivel privado deben de hacer dos cosas. Primero, presentar el plan de trabajo. Y segundo, tienen que elaborar el plan de gestión realizada durante el ejercicio. La Corte de Cuentas lo lee ante la Asamblea Legislativa y el Contralor General en la empresa privada lo debe de leer en o ante la Junta de Directores. ¿Cuáles son las funciones del control? El sistema de control interno es el responsable de hacer como mínimo 6 cosas. Primero, la salvaguarda de los activos. Segundo, verificar si ha planificado estratégicamente la entidad. Tercero, medir la eficiencia y eficacia en las operaciones, rentabilidad, economía. Cuarto, que el sistema de contabilidad esté de conformidad a normas internacionales de información financiera. Y sexto,
el cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas de la entidad en relación a todas las entidades vigilantes del Estado. Quiere decir que el Contralor es responsable de que las organizaciones funcionen bien y que también la administración esté llevándose a cabo tal como lo prescribió la alta gerencia. Una de las funciones que le corresponden al Contralor es verificar la función del control en las diferentes organizaciones, tal como lo estipula el control interno bajo el sistema o el modelo del enfoque COSO 3 en este caso. Hagamos una revisión de lo que es el control interno. COSO, que es el Comité Sport Sorting, define el control interno como un proceso ejecutado por la Junta de Directores, la administración principal y otro personal de la entidad, diseñado para proveer seguridad razonable, esta es la salvaguarda de los activos, en relación con los logros de los objetivos de la organización. Quiere decir que la Contraloría, en el caso de las organizaciones, es el responsable de tres cosas. Aquí sí estoy hablando tanto de la Corte de Cuentas de la República como en la empresa privada. Uno, vigilar la organización y la administración de la entidad. En la organización estamos hablando de la delegación de mando, estamos hablando del desempeño de las funciones, estamos hablando de las competencias de la persona en relación al puesto. Es responsable el Contralor. La administración, cómo se administran los recursos, tanto humanos como materiales, por parte de la entidad. La función del control en las organizaciones, esa es otra cosa, bien importante. Quiere decir que la entidad que se llama Contraloría debe de evaluar cómo se está desarrollando las funciones del control interno en toda la organización. Además, tiene que verificar si la entidad ha adoptado el control interno bajo el enfoque COSO 3. Veamos cada uno de los elementos. La organización. Una organización es un grupo social formado por personas, tareas y administración que interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir sus objetivos y, lógico, alcanzar sus metas. El ser humano no vive aislado, es eminentemente social y a su vez se ve obligado a cooperar entre sí, formando organizaciones. Lo que debemos de saber es si estas organizaciones son inteligentes. Es una organización, en una organización se realiza un sistema de actividades que están debidamente coordinadas entre dos o más personas. La cooperación entre estas debe de ser esencial, ya que de lo contrario no se van a alcanzar los objetivos. ¿Cuándo existe una organización? Una organización va a existir cuando hay personas capaces de comunicarse. ¿Cuál es el problema que se da en la práctica? No se comunican los departamentos, no se comunican los gerentes, no se comunican entre empleados. Quiere decir que cada quien trabaja para la función que le han determinado, pero no hay comunicación. Entonces, esas organizaciones tienen problemas de comunicación y consecuentemente les puede provocar un problema alcanzar los objetivos. Otra cosa bien particular es que estas organizaciones deben estar dispuestas a contribuir una acción conjunta, ya que de lo contrario, en vez de llegar a una meta, a un objetivo, a un procedimiento, van a estar desalineados y ya no van a poder alcanzar el fin
que es alcanzar el objetivo en forma común. ¿Cuáles son las fuerzas de las organizaciones? Le va a permitir a los individuos satisfacer sus necesidades económicas, emocionales, espirituales, intelectuales, económicas, entre otros. Quiere decir que las organizaciones sí tienen fuerza, porque además de que el sujeto pasivo o el sujeto humano está trabajando en una organización, también la organización le está contribuyendo a él. Las organizaciones existen para lograr objetivos que no se podrían alcanzar de otra forma, aislada. En ocasiones, para alcanzar los objetivos, no es la capacidad intelectual, sino la capacidad para trabajar eficientemente en equipo. Quiere decir que las organizaciones, si no es a través de un equipo de trabajo, no puede lograr sus objetivos. Por lo tanto, las organizaciones se vuelven complejas. Hay gran variedad de organizaciones. Empresas industriales, comerciales, de servicios, organizaciones militares, organizaciones públicas. Estas pueden a la producción de bienes o productos como a la producción de la prestación de servicios. Quiere decir que esa complejidad de las organizaciones también da origen a una gran variedad de organizaciones. Por lo tanto, las entidades deben de estar listas de que la producción de bienes o la producción como productos o la prestación de servicios va a ser el resultado final de la organización. ¿Qué características son las que podemos identificar en dichas organizaciones? Una, complejidad. Quiere decir que este sistema está compuesto por varias partes que están interconectadas o entrelazadas entre sí. Además, existen diferentes tipos de niveles, tanto horizontales como verticales, dentro de la empresa. También existe un anonimato. Se da importancia a las tareas y operaciones y no a las personas. Lo importante es realizar la tarea, no quien la realice. Además, hay rutinas que son estandarizadas para procedimientos y canales de comunicación. Estructuras personalizadas no oficiales. Otra característica es tendencias a la especialización y no diversificación de funciones. Quiere decir que hay muchas organizaciones que especializan a un individuo. El problema es cuando este individuo se va, ¿cómo queda la organización? Por eso es que las organizaciones complejas deben de tener una diversificación de funciones. Tamaño. El tamaño es un elemento final e intrínseco en las organizaciones, ya que hay organizaciones pequeñas, medianas y grandes. Las sociedades modernas se van a caracterizar porque también son como sistemas sociales. Casi todo proceso productivo se realiza por medio de organizaciones. La mayor parte del tiempo, el hombre moderno la pasa en organizaciones, ya que de ellas depende para poder suplir las necesidades por medio de un salario. Las organizaciones son unidades sociales para el logro de objetivos específicos. A medida que la entidad o la organización van logrando los objetivos y que se van descubriendo los medios para obtenerlos con menor costo y esfuerzo, y así sucesivamente se va reestructurando la organización. Quiere decir que una organización no es una unidad completa y terminada, sino una organización social sujeta a constantes cambios. Quiere decir que cuando estamos hablando de las organizaciones hay lucrativas y no lucrativas.
Existen organizaciones para lograr objetivos lucrativos y este es un modo de sustentación, y hay organizaciones que su objetivo principal no es lucro. Las empresas son organizaciones lucrativas mediante la producción, la comercialización de bienes o servicios. Quedémonos hasta aquí. Posteriormente continúo con la parte 2 de Contraloría. Gracias.